Hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro siguiente devocional. Todavía en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y ahora vamos a mirar, quiero compartir con ustedes 4 ruegos que el apóstol Pablo tiene aquí en esta carta para los tesalonicenses. Es interesante que el apóstol Pablo va a dar 4 ruegos, o va a decir a los hermanos, os rogamos, ¿verdad? Os rogamos, y eso nos da a entender que no solamente era el deseo del apóstol Pablo en estos ruegos, sino que había otros, los colaboradores con él siempre estaba rodeado de colaboradores, de gente que andaba con él haciendo la obra de Dios. Y va a dar aquí algunos ruegos a los creyentes de Tesalónica. Y uno de ellos, hermano, lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirlos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, hermano, es que el apóstol Pablo está diciendo: miren, hermanos de Tesalónica, les rogamos que así como ustedes aprendieron de nosotros cómo es conveniente conducirnos, así se conduzcan y agraden a Dios y abunden en eso más y más. Eso es un ruego para la santidad, para agradar a Dios, para vivir una vida que a Dios le honra. Luego va a decir aquí, versículo 2, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice aquí, que os apartéis de fornicación. Y empieza a hablar sobre la santidad, la consagración. Y entonces es un ruego, hermano, que el apóstol Pablo tiene para los tesalonicenses con relación a santificarse, a apartarse, a vivir de una manera que agrada, conduciéndote de tal manera que tu vida agrade a Dios. Entonces, mire, un ruego, hermano, que también a nosotros es válido hoy en día, un ruego que el apóstol Pablo sin duda nos estaría haciendo a nosotros. Y el ruego, fíjese, es un ruego, es una petición con una urgencia, con una necesidad de que esa petición sea concedida. Cuando rogamos es porque queremos que eso que estamos pidiendo se lleve a cabo. No solamente es una petición y a ver si un día puede ser posible lo que te estoy pidiendo. No, cuando es un ruego, hermano, es una urgencia de llevar a cabo aquella petición por la cual se está pidiendo, se está rogando. Y el apóstol Pablo os ruega, dice: os rogamos, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que dice ahí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermano, mira, santificarnos hoy en día es una de las cosas que el mundo menos considera, y tristemente muchos cristianos están dejando. El mundo está comiendo la santidad del cristiano, de nuestras iglesias, y nos está haciendo, hermano, que olvidemos la santificación. Incluso hablar de santidad pareciera que es hablar de algo anticuado. El apóstol Pablo dice: no, yo los ruego y exhorto en el Señor Jesús que se comporten, que se conduzcan como agrada a Dios. Y luego dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que te apartes. Santificarte quiere decir apártate del mundo. Hay santificación, hermano, y hay consagración en todas las áreas de nuestra vida, en todo aspecto, nuestro cuerpo en santidad, nuestra mente, ¿verdad? En nuestros actos, todo lo que hacemos debe de estar considerado a que agrade al Señor, que sea santo lo que hacemos. Y es el primer ruego que el apóstol da. Mire, un ruego por la santidad, hermano, por la santificación, por apartarnos del mundo, por consagrarnos a Dios, ¿verdad? Consideremos esto. Pero luego también dice el versículo 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y está hablando del mismo ruego, santificación, santificación. Te ruego que te santifiques, te ruego que te apartes del mundo, te ruego que te conduzcas correctamente. Pero luego ahí más adelantito, hermanos, en el versículo 10,
encontramos el segundo ruego y en el mismo pasaje, ¿verdad? Dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿De qué está hablando? ¿De qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nos ruega que abundemos más y más. Es un ruego, hermano, para abundar. Mire, abundar quiere decir, no solamente tengamos algo, pero hay que abundar, hay que tener más cada vez. ¿De qué está hablando? Versículo 9, versículo anterior al versículo 10 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Eso es lo que el apóstol Pablo está rogando, hermano. Mira, fíjese. Primero nos ruega por santificación. Dice, santifícate. Es un ruego, te estoy pidiendo que lo hagas. Te estoy rogando que te santifiques. No es si quieres, no es si puedes, no, tienes que santificarte. Pero luego dice que nos amemos, el amor fraternal, que nos amemos unos a otros. ¿Cuánta necesidad hay de eso, hermano? Y hemos hablado que dijo el Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y el apóstol Pablo aquí lo está tomando como un ruego. Os ruego que abundes en el amor fraternal, en el amor unos por otros. Dice la Escritura que el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Es importante, dice la Escritura que la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. El amor, hermano, es lo máximo que puede haber, porque el amor es algo que es para la eternidad, no solamente aquí, es para la eternidad. Y el apóstol Pablo ruega, dice, te ruego que abundes, no solamente tengas un aprecio por los hermanos, abunda en ello más y más. Y es un ruego, el segundo ruego. Luego el tercer ruego, hermano, lo encontramos en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 12, vea lo que dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El siguiente ruego que el apóstol Pablo, y vea qué manera de hablar, ¿no? Un ruego. Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Está hablando de los siervos de Dios otra vez. Y no lo digo, hermano, porque yo soy un siervo de Dios. Gracias a Dios la iglesia aquí, tanto al pastor César como a su servidor, nos ha reconocido, nos aprecia, nos ha tenido en mucha estima, y eso es muy bueno, gracias a Dios por ello. Pero es un ruego el apóstol Pablo, ¿verdad? Es un ruego, te ruego que reconozcas a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Mira, no te enojes, reconócelos, te ruego que los reconozcas y los tengas en mucha estima por amor, por causa de y amor por causa de su obra. Es un ruego, aprecia, reconoce, y ten en estima y amor por la obra que ellos hacen, ¿verdad? Que los siervos de Dios hacen, que los que trabajan en la iglesia hacen. Así es que, hermano, es un ruego del apóstol Pablo, reconocer y apreciar y amar a los que trabajan entre vosotros y os amonestan, o sea, a los siervos de Dios, a los predicadores, a los maestros, a la gente que enseña la palabra de Dios. Y el último ruego es en el versículo 14. Luego, después de que él ha rogado que reconozca a los que trabajan entre ellos, dice esto, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mira, un ruego que tiene que ver con hermanos, entre hermanos. Un ruego anterior fue para con los que trabajan entre vosotros y os amonestan y los enseñan y que los tengas en estima y amor. Pero ahora es un ruego para que amonestes a los hermanos. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los que no están haciendo nada, hermano. Es un ruego, mira, te ruego que amonestes, ¿va? Que vayas y le digas al que es ocioso, que haga algo en la obra de Dios. Pero mira, esto es importante. Si yo voy a amonestar a alguien
a que no sea ocioso, es porque yo no soy ocioso, es porque yo doy fruto, porque yo trabajo, ¿verdad? Ocioso, ya vimos en mensajes anteriores, es aquel que no es productivo, que es inútil, que no produce, que no tiene fruto. Hay cristianos en la iglesia así, hay que amonestar a ellos, hay que ir a exhortarlos a ellos. Y luego dice también, no solamente eso, pero alentéis a los de poco ánimo. Habrá siempre en nuestra iglesia, hermanos, cristianos de poco ánimo, cristianos que andan desanimándose constantemente, que no son cristianos con mucho ánimo, y a veces decimos, hombre, hay que se quede, no quiere echarle ganas. No, la Biblia dice, te ruego que alentéis a los de poco ánimo. Y luego vea lo que termina diciendo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. Sostén a los débiles. Así como habrá cristianos con poco ánimo, habrá cristianos ociosos, habrá cristianos débiles. Dice el apóstol Pablo, sostén, amonesta a los ociosos, alienta a los de poco ánimo, sostén a los débiles y sé paciente con todos. Son cosas, hermanos, que el apóstol Pablo está rogando que hagamos. Piense usted eso. Los 4 ruegos del apóstol Pablo para los tesalonicenses, sin duda que serían ruegos también para nosotros como creyentes. Considere eso y medite eso en su corazón, en su vida, y vea, yo estoy realmente en el lugar de los tesalonicenses y me puedo conducir en santidad, puedo abundar en amor fraternal con los hermanos. Puedo reconocer a los que trabajan para mí en la iglesia, enseñándome, los puedo apreciar, los puedo amar y puedo, dice aquí, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y ser pacientes para con todos. Son los ruegos que el apóstol Pablo da a los tesalonicenses en esta primera carta. Luego en la segunda carta dará otro ruego más, y a ver si después tenemos oportunidad para ir a considerar ese ruego, pero que es también a los tesalonicenses, pero en la segunda carta, ¿verdad? Entonces, hermano, considere esto y medítelo, piénselo, y hay que mejorar esto. Hay que ver que es un ruego del apóstol Pablo a sus hermanos y es un ruego para nosotros también al mismo tiempo. ¿Okay? El Señor le bendiga, le guarde. Gracias, hermano, por su tiempo. Sea fiel, siga adelante en las cosas de Dios. Gracias.